En la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, siendo las 11 horas del día 22 de octubre del año 2020, damos inicio a la presente audiencia del expediente 844-2020 ante la Honorable Junta Especial número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Yucatán, asistida de la secretaria Montserrat Viana Zapata. Primeramente, se procede a verificar la comparecencia de las partes. Por la parte actora, ¿quién comparece? Licenciado en Derecho, Manuel Ricardo Sansores Huerta, en mi carácter de apoderado legal del actor del presente juicio, el ciudadano Juan Pérez López, con personalidad debidamente acreditada en autos. Por la parte demandada, comenzando por la persona moral demandada. Comparece la licenciada en Derecho Alejandra Elizabeth Mejía Palma en mi carácter de apoderada legal de la persona moral demandada del presente juicio, la empresa Hielos El Polo Norte, con personalidad debidamente acreditada en autos. Por parte del demandado físico. La licenciada Alejandra Elizabeth Mejía Palma en carácter de apoderada legal del demandado físico del presente juicio, el ciudadano Arturo Córdoba Chin, con personalidad debidamente acreditada en autos. A continuación, y con fundamento en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, se declara abierta la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, haciendo constar la presencia de las partes. Seguidamente, cedo el uso de la voz a la parte actora para que ofrezca y relacione sus pruebas. A nombre de mi representado, el señor Juan Pérez López, ofrezco y relaciono todas y cada una de las pruebas que benefician a sus derechos e intereses a través de un escrito constante de 10 hojas útiles, tamaño oficio, escritas por una sola de sus caras, mismo que en este acto se exhibe y entrega debidamente acompañada de sus copias para el traslado a los demandados, precisando a esta honorable Junta que las documentales privadas marcadas con los numerales 3, 4 y 5 se acompañan de dicho escrito para que sean agregadas a los autos y surtan los efectos correspondientes. Solicito a esta autoridad se tenga a mi representado por ofreciendo en tiempo y forma sus probanzas, y las mismas sean admitidas, ordenando su desahogo, ya que éstas se encuentran ofrecidas conforme a derecho, y en su momento se les conceda pleno valor probatorio. Es cuanto. Seguidamente, cedo el uso de la voz a la parte demandada, comenzando por la persona moral demandada, para que ofrezca y relacione sus pruebas. A nombre de mi representado, ofrezco y relaciono todas y cada una de las pruebas mediante un escrito constante de 18 hojas útiles tamaño oficio, escritas por una sola de sus caras, afirmándome y ratificándome del contenido de este, señalando a esta Junta que las documentas privadas marcadas con los números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se encuentran anexadas a dicho escrito para que sean agregadas a los autos y surtan los efectos correspondientes, solicitando se tenga a mi representado por ofrecidas en tiempo y forma sus probanzas y éstas sean admitidas para su posterior desahogo en la audiencia respectiva. En virtud de que se encuentran ofrecidas de conformidad a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, asimismo objeto las pruebas de la parte actora en cuanto a su alcance y valor probatorio que pretende imprimirle su oferente. En relación con las pruebas confesionales marcadas en el numeral 1 y 2, se objetan todas y cada una en virtud de que no se encuentran relacionadas con hecho alguno ni con ningún punto de la litis. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en los artículos 777, 780 y 786, además de los relativos de la Ley Federal del Trabajo, por lo que solicito que sean deshechas dichas probanzas. En relación con las pruebas documentales marcadas con numerales 3, 4 y 5, se objetan todas y cada una cuanto a la forma en la que se encuentran ofrecidas, toda vez que el oferente la presenta en copia simple, omitiendo señalar y precisar el lugar en el que se encuentra el original para efectos del cotejo o compulsa respectivos, incumpliendo con el requisito señalado del artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que solicito que sean deshechas dichas probanzas. Es cuanto. Ahora es el turno del demandado físico. A nombre de mi representado, ofrezco y relaciono todas y cada una de las pruebas mediante un escrito
constante de 8 hojas útiles tamaño oficio, escritas por una sola de sus caras, afirmándome y ratificándome del contenido de este, señalado ante esta Junta con los documentales privados marcadas con los numerales 2, 3 y 4. Se encuentran anexadas a dicho escrito para que sean agregadas a los autos y surtan los efectos correspondientes, solicitando se tenga a mi representado por ofrecidas en tiempo y forma sus probanzas y éstas sean admitidas para su posterior desahogo en la audiencia respectiva, en virtud de que se encuentran ofrecidas de conformidad a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, objeto las pruebas de la parte actora en cuanto a su alcance y valor probatorio que pretende imprimirle su oferente. Es cuanto. A continuación, le cedo nuevamente el uso de la voz a la parte actora para que se pronuncie y manifieste respecto de las pruebas ofrecidas por la parte demandada, empezando por las pruebas de la persona moral demandada y posteriormente con las pruebas del demandado físico. De manera general, se objetan todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la parte demandada en cuanto al alcance y valor probatorio que la persona moral demandada pretende darles. Ahora bien, respecto de esta, se objetan todas y cada una de las pruebas ofrecidas en cuanto a su alcance y valor probatorio. De manera particular, se objetan las pruebas documentales marcadas con los numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 8, mismas que se objetan todas y cada una en cuanto a su autenticidad, literalidad, contenido y firma, negando que la firma que obra en dichos documentos pertenece a la parte actora. En virtud de lo anterior, se ofrece como prueba para acreditar la falsedad en dichos documentos la pericial en materia grafoscópica, consistente en el dictamen que estará a cargo del perito designado por la Fiscalía General del Estado, por lo que desde este momento solicito se gire atento oficio a esta autoridad, toda vez que mi representado carece de los medios económicos para sufragar dicho gasto, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. Dicha prueba deberá desahogarse en términos del siguiente interrogatorio. Pregunta número 1. ¿Existen rasgos atribuibles en cuanto a la autoría y ejecución entre la firma dubitada y la firma indubitada al ciudadano Juan Pérez López? Pregunta número 2. ¿Qué métodos o técnicas utilizó para llegar a la conclusión anterior? Pregunta número 3. ¿Cuál es la razón de su dicho? De igual modo, se objeta la prueba documental marcada con el numeral 7 en cuanto a su autenticidad y literalidad, y no se reconoce hecho alguno que se desprenda de esta, así como de las demás pruebas mencionadas, toda vez que se trata de documentos elaborados de forma unilateral por la parte demandada, y éstas carecen de firma de mi representado, por lo que se solicita a esta autoridad que las mismas sean desechadas por encontrarse fuera de la litis de conformidad a lo establecido en el artículo 777, 780, 797 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. Se objetan las pruebas testimoniales marcadas con los numerales 9 y 10, toda vez que únicamente se limita a señalar el número de personas que se presentarán, pero sin manifestar los nombres y domicilios de quienes pretenden fungir como testigos, requisito indispensable de acuerdo con la fracción segunda del artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que solicito que sean desechadas dichas probanzas en virtud de que no cumplen con los requisitos señalados en la ley para su ofrecimiento. Es cuanto. Una vez habiendo escuchado a los comparecientes, se les tiene por presentados y por hechas sus manifestaciones. Por la parte actora, se tienen por ofrecidas y relacionadas sus probanzas a través de un escrito constante de 10 hojas útiles tamaño oficio, escritas en una sola de sus caras, así como por exhibidas las pruebas documentales señaladas en los numerales 3, 4 y 5 relacionadas con dicho memorial, escrito y pruebas que se agregarán a los autos del presente expediente. Por parte de la persona moral demandada, se tienen por ofrecidas y relacionadas sus probanzas a través de un escrito constante de 18 hojas, útiles tamaño oficio, escritas en una sola de sus caras, así como por exhibidas las pruebas documentales señaladas en los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, relacionadas con dicho memorial, escrito y pruebas que se agregarán a los autos del presente expediente. Por parte del demandado físico, se tienen ofrecidas y relacionadas
sus probanzas a través de un escrito constante de 8 hojas útiles, tamaño oficio, escritas en una sola de sus caras, así como por exhibidas las pruebas documentales señaladas en los numerales 2, 3 y 4 relacionadas con dicho memorial escrito y pruebas que se agregarán a los autos del presente expediente. Asimismo, se tiene a las partes por hechas sus objeciones a las pruebas ofrecidas por sus contrapartes. En virtud de lo anterior, se declara cerrada la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, y para un mejor proveer sobre la aceptación o desechamiento de las pruebas ofrecidas, esta Junta se reserva el derecho al respecto. Siendo las 11 horas con 10 minutos del día 22 de octubre del año 2020, se declara cerrada la presente audiencia, levantando la actuación respectiva, la cual deberán firmar los comparecientes, así como los integrantes de esta Junta, teniendo a las partes por debidamente notificadas, enteradas, apercibidas con el proveído inserto.